de la semántica, ya, podemos hablar así tan sencillo, es el estudio o es la ciencia, ciencia no tanto, es la disciplina que estudia el significado de las palabras. ¿Listo? O sea, como un concepto tan sencillo, o sea, el más sencillito que nosotros podemos encontrar es el estudio, la disciplina, exacto, el estudio que estudia el significado de las palabras. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a reflexionar, a pensar de que todas las palabras en realidad tienen un significado y que por lo tanto, por su propio significado, es importante la posición que puedan tener dentro de un texto, la posición que puedan tener dentro de un enunciado, la posición que puedan tener dentro de una oración o de una frase. ¿Está bien? Entonces, pues, es importante que nosotros podamos entender, es importante que nosotros podamos comprender que el significado hace de que una oración pueda tener coherencia, ¿ya? O pueda tener cohesión dentro de una oración. ¿Listo? Creo que eso también lo hablábamos ya hace una semana atrás, el tema de la coherencia y de la cohesión, ¿no? Y te pongo un ejemplo. No es lo mismo decirte que el jugador patea la pelota que la pelota pasea al jugador. ¿Está bien? Si tú te das cuenta, el significado en cada una de estas palabras, el significado en cada una de estas palabras hace de que exista una coherencia dentro de la oración. ¿Está bien? Si de la primera oración, de hecho que hay una coherencia, ¿no? El jugador patea la pelota. Hay una coherencia, uno entiende. Pero en la segunda oración, uno no entiende. Es una oración incoherente. La pelota patea al jugador. Entonces, ¿a qué se debe esa coherencia, esa incoherencia? Básicamente se refiere a esta semántica o a este estudio que se realiza a las palabras, o sea, el estudio del significado de las palabras. Muy bien, listo. También les he traído acá un cuadrito, un dibujito que es bastante interesante. No es mío, yo no lo he hecho, yo lo encontré en el internet y me pareció bastante interesante que nosotros tengamos en cuenta. La palabra va a tener tres elementos que son importantes dentro de la gramática. Primero, el significante, o sea, la palabra misma como tal, el nombre, el símbolo, el conjunto de letras que nosotros podemos encontrar en un diccionario, la palabra principal. ¿Listo? Ese es el significante. El significado es el concepto al que nos lleva esa palabra. ¿Está bien? Significante, significado es el concepto al que nos lleva esa palabra. Y también hay otro elemento que es el referente, o sea, la realidad, lo concreto, lo que nosotros podemos tocar, lo tangible se podría decir, ¿no? En filosofía. ¿Listo? Entonces, pues chicos, el significado va a estar íntimamente unido al significante y al referente. Por eso que está el triángulo ahí unido los tres. ¿Ya? O sea, este triángulo va a ser una unión íntima, una unión bastante cercana entre los tres elementos. ¿Está bien? Existe el significante, que es la palabra. Esta palabra nos lleva a un significado y este significado estaba posicionado dentro de una realidad, dentro de un referente. O sea, todos estos tres elementos que nosotros estamos viendo acá en la pantalla, en la pizarra, como quieran llamarlo ustedes, ¿sí? Están unidos de manera íntima. O sea, los tres dependen entre sí. Muy bien. Entonces, pues, si no hay significante, no hay significado. Y por lo tanto, si no hay significado, no va a existir un referente, no va a existir una realidad. ¿Listo? Entonces, esto también sirve para la lengua, para la gramática, para que nosotros podamos entender muy bien de dónde proviene el significado de la palabra. ¿Listo? ¿Por qué nosotros le ponemos el nombre de silla, por ejemplo, a un mueble para sentarnos? Porque existió primero un significado, ¿ya? Y ese significado estuvo presente en una realidad, ¿no? Es una cosa, es un objeto. ¿Listo? Por lo tanto, a partir del significado, dijeron, ah, ya, a este objeto le vamos a poner, este objeto que sirve para sentarse y es de madera y tiene la forma de una H invertida, vamos a llamarle silla. Y de ahí sale la palabra, pues, el significante. Entonces, estos tres términos están íntimamente relacionados. Muy bien. ¿Cuántas clases de significados vamos a encontrar nosotros? ¿Listo? Vamos a encontrar principalmente dos. El significado denotativo, que es aquel significado original. ¿Qué significa? El significado que está en el diccionario, el significado que tiene una primera intención, el significado que tiene un significado claro, preciso, básico. ¿Está bien? ¿Ya?
que te va a dar de frente la respuesta que tú estás buscando. ¿Listo? Y también vamos a encontrar el significado connotativo. El significado connotativo se le va a considerar un significado secundario, un significado basado en una realidad. Ya en ese concepto está accesorio. A mí no me gusta decirle accesorio, no sé por qué, porque no es un accesorio, jóvenes. Es más bien un significado que nace de una cultura, que nace de una región, que nace de un país, que nace de una zona geográfica específica. ¿Listo? Te pongo un ejemplo. Si nosotros acá hablamos a los niños, le decimos, oye, chibolo, ¿listo? Chibolo es una palabra que solamente en el Perú lo podemos entender, ¿no? Tú te vas a Colombia, te vas a Argentina, te vas a Chile, te vas hasta México y la palabra chibolo no lo van a entender. ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene un significado connotativo, es un significado que ha nacido en nuestra tierra, en nuestro país, en nuestra región, y solamente nosotros podemos entender ese significado. ¿Listo? Por ejemplo, en Chile a los niños le dicen cabros, ¿sí? Así, seco, frío, cabros, ¿ya? A los pequeñitos cabritos, ¿ya? Pero tú vienes con ese término acá y tiene otro sentido. ¿Te das cuenta? Entonces, pues el significado original de cabra o cabro sería el animal, el mamífero rumiante, que vive en los Andes, por decirlo así, en las montañas. ¿Listo? Ese sería el significado denotativo. El significado connotativo depende de la región. El término cabra, en Chile tiene otro significado, en Perú tiene otro significado. ¿Te das cuenta entonces la diferencia entre denotativo y connotativo? Y aquí te he traído otros ejemplos más. Denotativo, por ejemplo, la cardióloga estudia el corazón, refiriéndose al corazón como órgano, el órgano principal del cuerpo humano. Me duele la mano, también otra parte del cuerpo. Se hizo un corte en la cara, parte del cuerpo. El peluquero lo dejó pelado, o sea, lo dejó calvo. ¿Listo? Lo dejó calvo, sin pelo, calvo, pues. ¿Listo? Muy bien. Y connotativo, las mismas palabras que hemos estudiado en el denotativo, ella no tiene corazón, o sea, refiriéndose al sentimiento. Ella es una mujer fría, malvada, rompecorazones. ¿Está bien? Que nos abandonan los hombres fieles. ¿Listo? Muy bien. Dame una mano, o sea, una ayuda. ¿Listo? Él sacó la cara por mí, o sea, me defendió. Ya no se está hablando acá de la parte del cuerpo, sino me defendió. Tiene otro sentido la palabra cara. Está tan pelado que no tiene un sol. ¿Listo? A referirse que es una persona pobre. Entonces, pues, es un significado connotativo, en el sentido connotativo. Entonces, jóvenes, existen estas dos clases de significados que es importante que nosotros los tengamos, lo podamos aprender. Además, existe también el contexto y la situación. El contexto es el entorno en que sucede una comunicación, un encuentro. ¿Está bien? O sea, el contexto va a decir mucho de cómo nosotros nos comunicamos, de cómo la palabra funciona. ¿Listo? Por ejemplo, no, vamos ahora en este contexto, el contexto de la actualidad, ahora, por ejemplo, sería la pandemia, el aislamiento social, el COVID-19, todos estos elementos serían el contexto. ¿Está bien? O sea, el contexto es el momento que está ocurriendo. ¿Listo? O mejor dicho, el entorno. Y la situación sí sería el momento exacto donde nosotros nos estamos ubicando. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos decir, por ejemplo, una frase, así por ejemplo, decir, cayó el presidente, ¿ya? Esa frase, cayó el presidente, o cayó, sí, cayó el presidente, esa frase, puede tener diferentes significados en diferentes situaciones. Puede, por ejemplo, suceder en una situación de un accidente aéreo, cayó el presidente, tuvo un accidente, por ejemplo, o puedo decir de repente, cayó el accidente después de una persecución. Puede ser también, o sea, era un delincuente y cayó detenido, ¿no? O también, o también puede ser que cayó el presidente después de una elección. El presidente se mandó a la reelección, ¿ya? Y cayó, pues, o sea, fue vencido por su contrincante en esta situación. ¿Te das cuenta? Entonces, el contexto es todos los elementos, o el conjunto de elementos que rodean a un momento, a un encuentro, ¿sí? Y todo lo que abarca todo este momento. La situación es lo que puede pasar de acuerdo
de acuerdo, o mejor dicho, cómo encaja el mensaje dentro de un momento. ¿Listo? Dentro de un momento, dentro de un contexto. ¿Listo? Muy bien, entonces el contexto y situación también se juntan para que nosotros podamos entender esto, para que nosotros podamos tener en cuenta cómo es que nosotros nos debemos manejar con la comunicación. ¿Listo? Las relaciones entre significados, ya, yo estoy considerando algunos, ya, la hiponimia y la hiperonimia, y dentro de esta relación, la cohiponimia, ya. Ahora te explico qué significa cada uno de ellos. La sinonimia y la antonimia, estas dos de acá que vamos a estudiar ahora, y no es una relación, lo que te voy a decir, pero sí es un elemento bastante importante como para que tú te pongas a estudiar la semántica también, que es el campo semántico. De repente el campo semántico te puede dar a entender un poco más cuál es el significado verdadero de las palabras. El campo semántico es el conjunto de palabras que tienen un parecido o que tienen ciertas semejanzas en su uso, en su nombre, en su especie, en su género. O sea, ya eso, este campo semántico es mucho más amplio, ¿no? Creo que deberíamos darle una clase completa al campo semántico. Creo que hay una clase, no sé. En los otros salones hemos hecho campo semántico, una clase completa, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a hacer hoy día es estudiar la hiponimia, hiperonimia y sinonimia, perdón, y antonimia. ¿Listo? Rápidamente vamos a la hiponimia e hiperonimia. Te lo explico en sencillas palabras. La hiperonimia es el conjunto de algo y la hiponimia son los elementos que hay dentro de la hiperonimia. ¿Listo? Ahí te he puesto, no se da la relación de hiponimia con un significado esté incluido en otro significado. O sea, la hiperonimia, y acá vamos a hacer un poquito de etimología, hiper, algo grande, hiper, o sea, una palabra que abarca muchos elementos, hiperonimia, y la hiponimia, hipo, pequeño, reducido, débil, ¿ya? Palabras que están dentro de esa palabra de hiperónima. ¿Listo? Y te pongo un ejemplo. Fruta, ¿ya? Fruta, por ejemplo, acá está. Y esto sería la hiperonimia. En este caso acá, este caso de acá sería la hiperonimia. Lo voy a poner con H mayúscula, la hiperonimia acá. ¿Listo? ¿Cuál sería la hiponimia? La hiponimia sería los siguientes elementos. ¿Listo? Uva, plátano, granadilla. Serían los hipónimos o la hiponimia. Entonces, fruta están los elementos uva, plátano, granadilla. ¿Listo? Estos de acá están relacionados o están dentro de fruta. Uva, plátano, granadilla. ¿Listo? Y entre ellos hay una relación. Esta relación a la que nosotros encontramos acá le vamos a llamar cohiponimia. ¿Está bien? Cohiponimia. ¿Qué significa? Que entre hipónimos, o sea, entre palabras pequeñas o entre palabras del elemento de la fruta, va a haber una relación. ¿Listo? Simplemente por ser parte del conjunto de los hiperónimos. Por ejemplo, en este caso, uva, plátano, granadilla, hay una correlación entre ellos porque todos son frutas, pues. Está bien, o sea, todos son frutas, ¿no? A menos que ahí pongas frutas de tipo cítricos, ahí sí, pues ahí van a volar varios, ¿no? Solamente se quedaría la naranja, el melón, se quedaría la mandarina, se quedarían otras frutas más. Pero acá estamos hablando de frutas de manera general. Entonces, uva, plátano, granadilla, en este caso, aquí sí hay una relación de cohiponimia, o sea, que son, que son importantes entre ellos, o mejor dicho, que hay una relación entre ellos porque son o porque pertenecen a un conjunto hiperónimo. En este caso, frutas. ¿Listo? Entonces, pues, estoy ahí en el cuadrito, te estoy explicando simplemente qué es la cohiponimia, es la relación que existe entre los elementos del conjunto. Entonces, como ya te decía al comienzo, y como conclusión de esta parte, sería la hiponimia o los hipónimos son los elementos de este conjunto que es considerado hiperónimo. ¿Listo? Muy bien, seguimos entonces acá. Un ratito, disculpe, voy a tomar una fotito a esto para guardarlo. Ya está, listo. Ya, seguimos acá entonces. Sinonimia y antonimia. Chicos, de sinonimia no hay mucho que decir porque ya sabemos que son palabras que se escriben diferente con significado igual. O sea, eso es lo más general que se puede hablar de sinonimia. De hecho, que hay sinónimos absolutos, sinónimos relativos, ¿no? Que es básicamente de acuerdo al contexto que nosotros podamos entender. ¿Listo? Pero quiero centrarme básicamente en lo que es antonimia.
En la antonimia nosotros vamos a encontrar dos grupos. La gramatical es uno, y dentro de la gramatical vamos a encontrar los antónimos por oposición. ¿Y cuáles son esos antónimos por oposición? Cuando básicamente usan un prefijo. ¿Y cuál es ese prefijo? Puede ser cualquier prefijo. ¿Ya? Por ejemplo, yo te digo fiel, ¿ya? Y utilizo un prefijo para ponerle el antónimo, infiel. ¿Listo? Digo suelo, subsuelo. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces estoy haciendo por oposición. O sea, un antónimo en gramatical por oposición. ¿Cuándo? Cuando se utiliza un prefijo. También existen los antónimos de tipo lexical o léxico también le llaman, lexical. Existen dentro de este grupo varios otros tipos. Por ejemplo, el complementario, ya hombre-mujer es complemento, hombre-mujer, macho-hembra es complemento, día-noche es complemento, ¿ya? También está lexical propia. En el lexical propia hay que tener en cuenta que hay una gradualidad entre un antónimo y el otro antónimo. Entre infancia y vejez, por ejemplo, hay una gradualidad. No es que simplemente sean antónimos simplemente porque ya, porque dentro de la infancia, entre la infancia y la vejez hay adolescencia, juventud, adultez, ¿listo? Y luego viene la vejez. Hay una gradualidad. Frío, caliente, por ejemplo. Frío, tibio, caliente. Hay una gradualidad. ¿Está bien? Entonces, este es un tipo lexical de tipo propio. Y por último, tenemos el antónimo gramatical de tipo recíproco. ¿Qué significa? Que los dos antónimos que tenemos acá van a reclamar la existencia del otro. Por ejemplo, madre, hijo. Otro ejemplo que también podría ser de tipo recíproco, profesor, profesor, alumno. ¿Listo? Son antónimos, ¿está bien? Pero ambos se necesitan, o sea, reclaman la existencia del otro. Profesor, alumno. ¿Listo? Policía, ladrón. ¿Está bien? O sea, son antónimos y de cierta manera son recíprocos. Muy bien. Listo, pues. Entonces, son dos grupos de antónimos, gramatical y lexical, y dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar, dentro de la gramatical, por oposición, y dentro de la lexical vamos a encontrar por complemento, propia o recíproca. ¿Listo? Entonces, pues, creo que no hay más, no hay mucho que decir en esto, ya, tener en cuenta simplemente que la semántica o el estudio del significado de las palabras abarca todos estos grupitos de palabras que hemos repasado, que hemos visto ahora. ¿Listo? Sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, la cohiponimia entre todos esos elementos también de los hipónimos, y básicamente las clases de significados que ya lo hemos repasado anteriormente, ¿no? Al inicio. ¿Listo? Que sería significado denotativo, el primer significado, y el connotativo, el segundo significado, o un significado que también está basado, depende de la región, depende del país, depende del pueblo, ¿no? Entonces, hasta aquí la exposición, la presentación. Si hay alguna pregunta, por favor, Profesor, dime. profesor, cuando dos palabras diferentes que no tienen ninguna relación como mesa y lapicero, ¿se puede contar como antónimo o no? Como antónimo, no. En este caso, no, porque no hay o sea, no hay una oposición entre los dos. O sea, tú dices, por ejemplo, hay palabras, por ejemplo, que no tienen antónimos, ¿ah? Por ejemplo, yo te puedo decir, por ejemplo, el caso que tú me dices, mesa, no tiene verdaderamente un antónimo, ¿no? Eh, lapicero, ¿cuál sería el antónimo de lapicero? Pues no sé, quizás lápiz por utilidad, pero no es que sea un antónimo correcto, no sería un antónimo concreto, no sería un antónimo real, ¿no? Van a depender mucho de la oposición que existan entre las dos palabras. Por Profe, ejemplo, dime, disculpe, entre mota y mote mota y mote, son antónimos, ¿no? antónimos, mota, el de borrar la pizarra,
Ajá. Ahí sería, ese ya tipo de relación ya es de paronimia, hijo. Ahí hay una relación de escritura parecida. Ya, o sea, ahí no hay, porque, Ah, claro, o sea, tiene que haber una oposición, por ejemplo, como te estaba poniendo en los ejercicios ahí, en esos ejemplitos que te había puesto, por ejemplo, madre-hijo, hay una relación, pero hay también una antonimia, o sea, hay una relación de oposición, ¿no? Madre-hijo, pero ambos se necesitan, ¿no? Profesor-estudiante, por ejemplo, madre-hija, policía-ladrón son oposiciones, pero que de cierta manera tienen relación. Pero en el caso, por ejemplo, como decía tu compañero, mesa-lapicero, el lapicero y mesa no hay ningún tipo de relación, ni siquiera de oposición, porque el lapicero, pues de repente, el lapicero no necesariamente va a estar en una mesa, puede estar en un portalapicero, profe, disculpe, hoja, papel, sí, ¿sí o no? hoja, papel, Lapicero, papel, sí. lapicero, papel. Ya, podría ser Claro. como, claro, podría ser como un antónimo de reciprocidad, ¿no? O del el último caso, ¿no? De recíproca, claro, un recíproco. Sí, ahí sí podría, de repente podríamos tenerlo de relación de antónimos. ¿Listo? Ya. Profe, Dime, en el caso de la hiponimia y la hiperonimia serían complementarios ya, de una relación. no tanto complementarios. Bueno, sí, pues, a ver, no tanto complementarios, sino que una, una contiene a los otros. O sea, una palabra hiperónima contiene unas palabras dentro de esta palabra hiperónima. Te puse en el ejemplo ahí fruta, y dentro de fruta vamos a encontrar toda una variedad de frutas, ¿no? Piña, manzana, plátano, sandía, melón. O sea, de complementariedad no sé si sería lo correcto, pero sí que una palabra hiperónima, una palabra que tiene un significado más grande, va a contener otras palabras que tienen un significado más pequeño o un significado más particular, por decirlo así. ¿Listo? Ah, ya, ¿Está profe. bien? O Ya, sea, gracias. es como cuando ustedes estudian teoría de conjuntos, por ejemplo, estudian, por ejemplo, el diagrama de Venn o los famosos corchetes, ¿no? Para hablar de los tipos de conjuntos, ¿no? El conjunto, ¿no? El conjunto y sus elementos. Y después de eso ya ustedes pueden mandarse a conjunto universal, subconjuntos, unión de conjuntos, intersección, de conjuntos con corchetes, por extensión, por compresión y un montón de tipos de conjuntos que ustedes pueden encontrar. ¿Listo? Parecido también es acá en lo que es la hiponimia y la hiperonimia. La hiperonimia es el conjunto, o mejor dicho, es la palabra que contiene otras palabras con significado particular. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, yo te digo, no sé, a ver, te digo, colegio, por ejemplo, ¿ya? Y tú me mencionas diferentes nombres de colegios de Puente Piedra, por ejemplo, no sé, conociendo Puente Piedra ahora. ¿Listo? Tú me dices un conjunto, entonces sería la hiperonimia, en este caso sería el término colegio, y los hipónimos serían los nombres particulares de estos colegios. ¿No? Entonces es más o menos así. La hiperonimia es lo que contiene a los hipónimos que están dentro. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Sí. Me han descuadrado con sus preguntas, ¿ah? Me han descuadrado. He tenido que elucubrar, pensar un poco más sobre darles una respuesta para no es tanto por quedar mal, jóvenes, sino para más me preocupa que las dudas de ustedes queden resueltas. ¿Listo? No es tanto que quedo mal, no, eso es lo de menos, ¿no? Eso es lo de menos del profesor. ¿Sí? Además, pues hay preguntas que si no las sé, te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Lo preparo para la próxima más. Mesa silla, ya, mesa silla, ¿qué tipo? Ahí podría ser, eso de ahí de mesa silla podría ser podría ser también recíproco, podría ser recíproco, un antónimo de tipo recíproco. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ambos se complementan, ¿no? Ojo, estamos hablando de mesa, no de escritorio. Ahí escritorio ya tiene otro significado. Mesa sí, mesa es Profe, diferente, ¿no? disculpe, Dime, ¿me puede explicar cómo es eso de antónimos lexicales propias? ya, el antónimo lexical propio, hijo, hay antónimos que tienen cierta gradualidad. Por ejemplo, yo por ejemplo te digo, guapo, feo, ¿está bien? O sea, son dos oposiciones extremas, ¿ya? Extremas,
pero no existe en el medio, entre guapo y feo, no existe una persona o un animal que sea, pues, una persona, vamos a decir, una persona que sea, que sea mitad guapa, mitad media. O sea, no existe en nuestras palabras, no existe una persona que sea un término medio entre guapo y feo. O sea, ¿es guapo o es feo? ¿No? Entonces, pues, pero hay antónimos que sí tienen una gradualidad, o sea, que de una posición a otra pasan, pero por una gradualidad. Por ejemplo, yo te puedo decir así, verano, invierno, y en el medio hay una gradualidad, que sería otoño. O sea, que va, o sea, de verano a invierno, es cierto, hay uno es calor y el otro es frío, pero en el medio de las dos estaciones hay una estación que es gradual, o sea, que es intermedia entre los dos. Ah, ¿Está bien? ya, o sea, si yo digo pequeño y gigante, el del Ya, medio sería mediano, ¿sí o no? ya, mediano podría ser, ¿no? Claro, mediano podría ser. ¿Listo? Pero ese caso de mediano también es un poquito subjetivo, ¿no? Es más personal. ¿Por qué? Porque eso ya lo han puesto sobre todo en las tallas de ropas, ¿no? ¿Eres small? ¿Eres qué? Medium? ¿Eres XL o XLL o XXL? O sea, ya le han dado talla y de a partir de eso es que nosotros hemos adoptado y hemos dicho, hay grande, mediano, pequeño, pero no necesariamente en algunos casos puede haber un objeto pequeño, pero no necesariamente ese objeto pequeño va a sufrir una gradualidad para hacerse grande. O sea, Y entre Enrique, ¿perdón? siga, 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 siga usted, bro. Pero, por ejemplo, si nosotros nos compramos un objeto, no sé, un cuaderno, ya, un cuaderno pequeño, ese cuaderno no va a sufrir un fenómeno, y va a ir creciendo y al día siguiente va a estar mediano, al día siguiente va a estar grande. Ahí no. O sea, grande, pequeño, mediano, quizás no podríamos entender mucho la gradualidad, porque entre las oposiciones que nosotros ponemos, ahí sí va a haber, entre esas dos oposiciones, por ejemplo, el antónimo que te ponía infancia y vejez, el infante, de hecho, que en algún momento va a ser adolescente, va a ser joven, va a ser adulto y luego va a llegar a ser viejo, va a llegar a la vejez. Entonces, si tú te das cuenta, los antónimos infancia y vejez ya sufren una gradualidad para llegar de una oposición a la otra. ¿Está bien? No sé si, en cambio, si tú me dices pequeño, gigante o enorme, pequeño y grande, el pequeño, si se trata de un objeto, no va a sufrir no va a sufrir una variación, ¿ya? Para luego, para que luego se convierta esto se convierta luego en esto en una cosa grande, ¿no? Puede ser una persona, quizás, un animal, quizás, porque el pequeño va sufriendo una alteración. Pero en este caso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Claro, Profe, profesor. Dime, entre verdadero y falso, ¿qué tipo de relación habría? verdadero y falso. A ver, ¿qué podría ser? A ver, Ninguna porque los son opuestos. ya, pero en este caso, a ver, en este caso, verdadero y falso son antónimos comunes. A ver, qué tipo de antónimo lo podríamos entrar? A ver, hombre, mujer, no, porque son complementarios. Infancia, vejez, no, porque hay una graduación. Ya, podría ser recíproco, hijo, porque ambos necesitan del otro, ¿no? Si un enunciado no es verdadero, de hecho que va a ser falso, igualito. Si un enunciado no es falso, de hecho que va a ser verdadero. O sea, ambos se necesitan ambos se reclaman uno del otro, ¿no? O sea, una historia puede ser verdadera o puede ser falsa. Complementaria. Complementarias, ¿no? En este caso, no, complementarias no, sería complementarias, o podría ser, a ver, espérate, déjame ver el concepto de cada uno de ellos. Recíproca, Entre verdad y mentira, claro, o claro, falso, o verdadero o falso. podría ser complementarias, ¿sí? Complementarias, ¿listo? Porque, como te iba diciendo, un vocablo implica el otro. O sea, si es que es una cosa verdadera, ya no es falsa, ¿no? O al contrario, si una cosa es falsa, ya no es verdadera. ¿Listo? No sé Profesor, si aclaré esa pregunta. Dime. profesor, ¿a qué se refiere con antónimos libres? Ah, no, era un término simplemente que te decía, es una palabra que se me salió al momento. Es como decir un antónimo un antónimo común, un antónimo que nosotros estudiamos comúnmente. Eso quería decir.
No, no es que no existan los antónimos libres. Ah, ya, gracias. Es decir, profe. no es que exista una categoría gramatical de antónimos libres. Profe, disculpe, Dime. ¿me puede ayudar con el problema 2 de ahí? Ajá. Sí, sí, ahora vamos a hacer ahí los problemas, ¿ya? ¿Cuánto tenemos? ¿Un minuto? A ver, espérense. Ahí están entrando. La 2 nomás, profe. Sí, sí, vamos a ver. Marque la opción donde hay palabras antónimas lexicales propias. ¿Listo? A ver, la pregunta 2 en este caso, ¿cuál sería? A ver, La B. hay que tener B, en cuenta la acá B. la gradualidad, ¿no? ¿Cuál sería? Pequeño gigante, perdón, papa camote, pequeño gigante, humano muy mano, botón ojal, riqueza, opulencia. Pequeño gigante, ¿no? Claro, pues pequeño, A ver, el pequeño va sufriendo una gradualidad. ¿Listo, chicos? Les dejo de tarea esta página, pues. Ya, la página... hay que conectarnos otra vez. Ya, sí, pero tengo clases todavía con los de Pascal. Si me dan, si no, nos centramos un Tarea, ratito. ¿no, profe? Sí. Ya, hacemos una cosa. La próxima clase me hacen acordar para avanzar, sino un poco más sobre esto. Hacen esta página y desarrollamos la página siguiente. ¿Está bien? Ya, profe. Ya, hacen Ya, otra página de profe. tarea y la ¿La otra. mandamos? Sí, mándela, por favor. Profesor, Hasta la las primera 7, página, profesor. Sí, hasta las Hasta las 7, siete. hasta las 7. Ahí. Ya nosotros Sí, luego la otra hacemos, la próxima clase. claro, lo hacemos de la 8 hasta la 18 y hacemos en clase la próxima Ya, semana. profesor. Listo. Ahorita se lo enviamos esta. Ya vi. Sí, manden la primera hoja, ¿ya?